Good morning. Great joy and privilege to be with all of you brothers and sisters. Buenos días, es un privilegio acompañarlos a mis hermanos y hermanas hoy. And it's great to be able to share with you something I've, as a believer, have had to struggle with for decades now. Es un privilegio compartir con ustedes un tema que yo como creyente he luchado algunas décadas. Regarding evolution and the gospel. Acerca de la evolución y el evangelio. But what I hope to show you is that what God has revealed to us in His Word y lo que espero poder demostrar hoy is supported all around us by the evidence es que lo que Dios ha manifestado en su palabra es apoyado también alrededor nuestro por la evidencia in all He's created in the en Word. todo lo que ha creado en el mundo. So let's start with dinosaurs. Vamos a empezar con los dinosaurios. How many millions of years ago did they live? ¿Hace cuántos millones de años vivieron los dinosaurios? That's a trick question. Bueno, esa es trampa que estoy haciendo. As we're going to see, they didn't live any millions of years Porque ago. vamos a ver que no vivían ningún millón de años antes. So who was the first person to discover dinosaurs? ¿Quién fue la primera persona para descubrir un dinosaurio? Well, this man, Robert Plot, found a big bone and he didn't know what kind of animal it belonged to. Este hombre, Robert Plot, encontró un hueso gigante y no reconocía de qué animal procedía. A little later, this husband and wife found a reptile tooth that they knew didn't belong to anything that they knew of. Después, esta pareja encontraron un diente que ellos sabían que provenía seguro de un reptil, pero ninguno conocido. So it must have belonged to an animal that lived at what they called in the age of reptiles. Así que ellos presuponían que provenía de un reptil que había vivido anteriormente en lo que llamaron la edad de los reptiles. The actual word dinosaur means terrible lizard. El término dinosaurio significa lagarto terrible. And it was first used in 1841 by this man, Sir Richard Owen. Y Sir Richard Owen primero dijo el término en 1841. None of these people, however, were the first to discover dinosaurs or to name them. Pero estos no fueron las primeras personas que descubrieron a los dinosaurios, ni darle nombre. The first person to discover dinosaurs El primero de descubrir a los dinosaurios was the first person who ever lived, fue la primera persona que vivió, Adam. Adán. And Adam didn't just find dinosaur Y no bones. solo encontró huesos de dinosaurios, Adán. He observed and he named real live dinosaurs. Adán observó y le dio nombre a dinosaurios vivos. According to Genesis, God created land animals and humans on the sixth day of creation. Según Génesis, Dios creó a los animales terrestres en el sexto día de la creación. So the first dinosaurs and the first people came into existence within hours of each other. Los primeros dinosaurios y las primeras personas llegaron a existir dentro de unas pocas horas, los unos de los otros. Now, sea-dwelling dinosaurs, what we call plesiosaurs, Ahora los dinosaurios del mar, lo que se llaman plesiosauros, would have, of course, been created on day 5, habrían sido creados el día quinto, when God created, quote, the great creatures of the sea. cuando Dios creó lo que la Biblia llama los monstruos marinos. But Adam and all land creatures he made on day 6. Pero Dios creó a Adán y los seres terrestres el día 6. Thus, Genesis 2, 19 through 20 says, Así, Génesis 2, del 19 al 20, dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
We don't know what Adam chose to call dinosaurs and other animals. Nosotros no sabemos cómo llamó Adán a los dinosaurios ni a los otros animales. But it's clear that he saw them and gave them names. Pero es claro, sí los vio y les dio nombres. Now, if you believe all this, you're likely to be called a dinosaur yourself. Ahora, si usted cree lo que dice la Biblia, seguramente le van a decir a usted que usted es un dinosaurio. You will be called naive, Le va a decir ingenuo, uneducated, sin educación and monstrously behind the y times. monstruosamente atrasado. You will be accused of believing in fairy tales. Lo van a acusar de creer mitos. After all, most museums and movies, textbooks and teachers Porque la mayoría de los museos, los profesores y los textos de escuela y universidad following the lead of scientific research siguen a los científicos say something quite different. y ellos relatan otra historia totalmente. They say that dinosaurs evolved about 235 million years ago. Estos dicen que los dinosaurios evolucionaron más o menos 230 mil millones de años antes And that they went extinct about 65 million years ago. y que se extinguieron hace 65 millones de años más o menos. Long before the appearance of any people. Mucho antes de la aparición de los seres humanos. No wonder then that dinosaurs have been used Y por eso no es sorpresa que usan el icono, el concepto de dinosaurio, probably more than anything else, más que cualquier otra cosa, to get children and adults to think in terms of evolution over many millions of years. para llamar la atención a los niños y también a los adultos y para programarlos a que piensen que la evolución sucedió durante millones de años. People might not know when the Great Protestant Reformation began, Muchos no conocen la fecha de la Reforma Protestante, but they're sure dinosaurs died out 65 million years ago. pero sí saben que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Somehow speculation based upon bones Las especulaciones sobre los huesos ranks upon written records of important history. es historia importantísima para nuestro mundo de hoy. Genesis is a written record of history. Pero el libro de Génesis, hermanos, es un relato escrito de historia. It's not written as poetry. No es poesía. It's not like the book of Revelation, No. apocalyptic. No es como el libro de Apocalipsis escrito como apocalíptica, To be read symbolically. con símbolos. But like the rest of the Old Testament historical books, Pero junto con los otros libros del Antiguo Testamento, los libros históricos, as historical prose. es literatura histórica, de historia. There it tells us that Adam named all the animals, Génesis nos dice que Adán le dio nombre a todos los animales, including dinosaurs, incluyendo los dinosaurios, and lived with them in a perfect sinless world. y él vivía con ellos en un mundo perfecto, sin pecado. Now Genesis 1:30 tells us, Génesis capítulo 1, versículo 30 nos dice all animals, including dinosaurs, que todos los animales, incluyendo los dinosaurios, lived on vegetation. comía hierbas. There were no meat eaters, no bloodshed, no death, No existían carnívoros, no había muerte, until Adam disobeyed God and brought himself and all creatures under the curse of death. hasta que después que Adán hubiera desobedecido a Dios y Dios trajo maldición de muerte sobre esta creación. After the fall, Adam had to tell Eve, don't pet Dino anymore. Después de la caída, Adán tuvo que decirle a Eva, no toque más a Dino. Te puede morder. This means that all fossils, dinosaurs and otherwise, come from creatures that died after Adam's sin. Entonces, hermanos, todos los huesos que encontramos significa que murieron después de la caída en el pecado.
Because there was no death and therefore no fossils before Adam sinned. Porque antes del pecado no había ni muerte ni fósiles. And furthermore, as we're about to see, Y también, como vamos a ver, the world is not millions of years old, el mundo no tiene millones de años de existencia, but only thousands. solamente miles. The fact is, dinosaur bones are not at all at odds with the Bible. El hecho es que los huesos de los dinosaurios, los fósiles, no contradicen el relato bíblico. Many people date them as millions of years older than humans. Los científicos fechan a los huesos como millones de años antes que los seres humanos. But are those dates certain? Pero estas fechas son ciertas. One evolution says this, one evolutionist. Un evolucionista dice lo mismo, dice lo siguiente. Everybody knows fossils are fickle. Todo el mundo sabe que los fósiles son flexibles. Bones will sing any song you want to hear. Los huesos cantan cualquier melodía que quieran. Indeed, even when that song is disastrously out of tune Aún, with the observed facts. Did he say that? No, that's good. Y yo digo, cantan cualquier melodía, aun cuando la melodía no calce con los hechos reales. Let's start with some facts that you won't find in most museums or textbooks. Entonces vamos a comenzar con algunos datos que usted no va a encontrar en los textos de escuela. The first is that most dinosaur fossils still contain the actual bone. El primer dato que necesita saber es que muchos fósiles encontrados tienen todavía restos de hueso. No son fosilizados todavía, tienen hueso no fosilizado. And as we're about to see, bone that doesn't look or smell very old. Hueso que ni se parece millones de años, ni huele como si tuviera millones de años. Now, just recently in Grand Prairie, Alberta, a picture here, Recientemente en Grand Prairie, Alberta, aquí puede ver una foto, they found the actual skin of a hadrosaur. encontraron piel. It was not fresh. Yeah, it was not rock. It was the actual thing. Piel, no piedra, piel, tejido de piel de un hadrosaur. Now, one expert speaks of dinosaur bones that cannot be distinguished from modern bone. Un experto dice que no se puede distinguir la naturaleza de los huesos de dinosaurios de otros huesos de otros animales. Sometimes when they're found, people think they found cow bones or something like that. Muchas veces cuando encuentran huesos de dinosaurios, las personas creen que encontraron huesos de vacas o algún otro animal. And sometimes people don't report them as being special because that's all they think they are. Y muchas veces pasan desapercibidos porque la gente cree que son huesos de animales normales. Some dinosaur fossils smell like they are still rotting. Algunos de los descubrimientos de los fósiles aún huelen hediondo de pudrición. Responding to a comment from a colleague regarding the distinctly cadaverous odor coming from a fossil, Un científico le estaba respondiendo a otro colega respecto al olor feo que salía de un fósil. this happened in Montana. Y esto sucedió en Montana. The longtime and famous paleontologist Jack Horner Jack Horner, un paleontólogo reconocido, ya viejo, había trabajado toda su vida en paleontología. he said, "Oh yeah, all of these bones smell." Él dijo, claro, todos los huesos de dinosaurios huelen hediondo. So ingrained, however, is the notion that among paleontologists that dinosaur bones must be millions of years old. Pero los científicos creen tanto que los huesos tienen que tener millones de años That even the smell of death doesn't register with them. que ni el olor de muerte recién registra con ellos. Despite the evidence being right underneath their noses. A pesar de que la evidencia está literalmente debajo de sus narices. In the mid-1990s, Dr. Mary Schweitzer, a student of the famous paleontologist I just mentioned,
En los 1990, Mary Schweitzer, que era alumna de este ¿cómo se dice? Paleontólogo, made a startling discovery. ella hizo un descubrimiento totalmente sorprendente. It happened when she was studying thin sections of T-Rex bones under the microscope. Ella estaba estudiando láminas de hueso de Tyrannosaurus Rex bajo su microscopio. Then, as she describes it, Y ella describe lo que vio. the lab filled with murmurs of amazement. Cuando ella comentó lo que estaba viendo, el laboratorio y otros colegas se admiraron todos. For I had focused on something inside the vessels, the blood vessels of this dinosaur bone, Porque se había enfocado en los capilares, las venas capilarias del hueso, that none of us had ever noticed y before. nunca habíamos notado lo que yo estaba viendo. Tiny round objects, translucent red with a dark center. Objetos redonditos, translucentes, rojos, con un centro. Then our colleague took one look at them and he shouted, Un colega se acercó, echó un solo vistazo y pegó un grito. "You've got red blood cells. Tiene células rojas de sangre fresca. You've got red blood cells." Tiene células de sangre aquí. Now, proven decay rates rule out the survival of such a thing for millions of Se years. sabe que la sangre fresca no puede durar millones de años. Es imposible, ya eso se sabe. As Dr. Schweitzer, who is herself a long age theorist, Esta científica Schweitzer, ella misma creía en las edades de millones de años, pero ella misma dijo, she said, if you take a blood sample and stick it on the shelf, si usted recoge una muestra de la sangre y lo pone en un estante, you'll have nothing recognizable in about a week. en una sola semana no podrá reconocer lo que tiene ahí. So why would there be anything left in dinosaurs? ¿Cómo es posible que tengamos sangre todavía en estos huesos de dinosaurios? Why indeed, unless they're not millions of years old, but only a few thousand. ¿Por qué? ¿Por qué si realmente no tienen millones de años? Even worse, Schweitzer then found hemoglobin in blood cells. Okay. Ha encontrado otros elementos de la sangre también en los huesos. Then in 2005, she announced a further sensational discovery. En 2005 anunció ella otro descubrimiento asombroso In a different T-Rex bone. en otro hueso de un Tyrannosaurus Rex. There she found soft tissue, Ella encontró tejido suave, fresco en el hueso, including transparent branching blood vessels. incluyendo capilarios, los ductos capilarios translucentes, es decir, casi vivos, ¿verdad? Translucentes, That were still elastic que aún tenía elasticidad, estaban suaves and containing red blood cells. y teniendo también sangre roja, las células de sangre. The cells had nuclei like those of modern reptiles. Las células tenían el núcleo todavía como cualquier célula de sangre fresca. 2 years later, she found other things that prove that it could only be a few thousand years old. 2 años después encontró más evidencia que solo podía tener un par de miles de años máximo estos huesos. In spite of the evidence of real science, however, Pero a pesar de esta evidencia de ciencia real, porque esa es observación, ¿no? the power of the evolutionist paradigm persists. Pero el paradigma evolucionista persiste. In fact, Dr. Schweitzer's own reaction to what she found
provides a good example of this. Y un buen ejemplo es la misma respuesta que dio esta científica Schweitzer a sus propios descubrimientos. Of how one's own bias affects the interpretation of the evidence. Se ve cómo el prejuicio propio afecta la interpretación que usted le dé a la evidencia. As she says, it was exactly like looking at a slice of modern bone. Ella dijo, esto era como mirar una tajada de hueso moderno, hueso fresco. But of course I couldn't believe it. Pero yo no podía creer eso. I said to the lab technician, these bones are, after all, 65 million years old. Yo le dije a otro colega, después de todo, estos huesos tienen 65 millones de años. How could cells survive that long? ¿Cómo puede sobrevivir las células de sangre tantos años? In trying to explain how this could happen, she wrote this in her lab report. Tratando de explicar lo que ella observó, ella escribió en su informe del laboratorio. She postulated unknown conditions that have allowed these structures to survive for millions of years. Ella supuso condiciones desconocidas permitieron estos huesos perdurar tanto tiempo en las condiciones que las encontramos. Like magic. Como si fuera magia. So unbelievable was this, she did the same experiment 17 times. Ella era tan increíble lo que estaba viendo que repitió su experimento 17 veces. Because it should be impossible for this to be true. Porque para ella era imposible que estaba viendo lo que estaba viendo. Now, so entrenched is the entire evolutionary community. Pero tan prejuiciado es toda la comunidad evolucionista In this same evolutionary paradigm, metidos en su cajón de evolución, that it soon became known that she was having, this Dr. Schweitzer was having a hard time getting her results published. que ella tuvo dificultades para publicar lo que estaba descubriendo. Now remember, No querían imprimir las revistas de evolución o de ciencia, no querían imprimir sus descubrimientos. remember, she's not a creationist, she's an evolutionist. Recuerde que esta señora no cree en la Biblia, ella es evolucionista. She writes this. Y escribió lo siguiente. I had one reviewer tell me that he didn't care what the data said. Uno de los editores me dijo, no me importa lo que usted haya descubierto. He knew that what I was finding wasn't possible. Él sabía de lo que yo le contaba, lo que yo estaba encontrando no era posible. I wrote back and said, well, what data would convince you? Yo le dije, dice Mary, yo le dije, entonces, ¿qué clase de datos te convencería? And he wrote back and said, Y él le respondió, ninguna. 10 years prior to Schweitzer's discovery, 10 años antes de los descubrimientos de Schweitzer, Nobel Peace Prize winner Sir Fred Hoyle Sir Fred Hoyle, ganador del premio Nobel, said this: dijo lo siguiente: science today is locked into paradigms. la ciencia hoy está ligada en dos paradigmas. Every avenue is blocked by beliefs that are wrong. No dijo dos paradigmas, en sus paradigmas. Y todo camino está cerrado, bloqueado por lo que consideran equivocado. And if you try to get anything published today, Si usted intenta publicar algo, you will run up against a paradigm. usted se topa con ese paradigma y de ahí más allá no puede pasar. And the editors will turn you down. Los editores de las revistas simplemente te niegan el espacio de poder publicar. Do you still think evolution is only about science? ¿Usted cree que la evolución es acerca de ciencia objetiva? It's a false religion. No, es una religión falsa. Well, not all dinosaur bones appear that fresh. No todos los huesos de los dinosaurios son frescos. Some are like stone. Algunos sí son piedra. Would that take a long time to occur?
Entonces, ¿no implica muchos años para hacerse piedra? Not necessarily. No necesariamente. Sometimes fossils can be formed in a matter of days or weeks. ¿Usted sabe que se puede producir un fósil dentro de algunos días o algunas semanas solamente? It just takes the right conditions Se necesita simplemente las condiciones correctas, if it's going to happen at all. si va a suceder. So where does the idea that dinosaur bones are millions of years old come from? ¿De dónde proviene la idea de que los huesos, los fósiles, tienen millones de años? Well, it comes from the idea, or rather faith, Viene de una fe, that if evolution is true, or since it's believed to be true, porque se cree que la evolución es cierta. it must have taken millions, if not billions, of years Entonces duró millones y hasta billones de años for the gradual changes para que los cambios graduales in simple one-celled organisms desde los organismos de una sola célula to have progressed to what we see in the fossil record, progresaran a las otras formas de vida que vemos en los huesos y los fósiles en las piedras, including dinosaurs. incluyendo los dinosaurios. And that it would have taken millions and millions more years to get from dinosaurs to where we are today. Piensan que duró millones y millones de años desde los dinosaurios hasta los seres humanos. But what kind of scientific rationale was put forward to substantiate this? Pero ¿dónde están las pruebas para fundamentar esta fe? Well, originally in the 1800s, evolutionist geologists joined with evolutionist biologists En los 1800 los geólogos evolucionistas se unieron a los biólogos evolucionistas to construe what is known as the geologic column. e inventaron lo que se conoce como la columna geológica. The idea is this: Y esta es la idea. if you find simple, small organisms, Si usted va a encontrar organismos pequeños y simples, you put them in the rock that they're found in at the bottom. usted data o fecha esta piedra en el fondo. Le da una fecha muy antigua. If you find bigger, more complex organisms, Y si usted encuentra organismos más grandes y más complejos, you put them in the rock they're found in a little higher. usted fecha esa piedra más recién. So similar fossils presumed to have evolved first Entonces los fósiles simples presumen que evolucionaron primero are put at the bottom of the column, y ellos los colocan en el fondo de la columna, while rocks containing more complex forms who are presumed to have evolved later y las piedras que contienen fósiles más complejos los colocan más recién, are más put arriba, at the top. más arriba. Now, as Scott Hughes and countless others have observed, Pero como ha observado Scott Hughes y muchos otros, the entire geologic column was founded and built on an assumption toda esta columna geológica se construyó sobre presupuestos. The assumption is that organic evolution is true. Y el presupuesto es que la evolución sucedió. As a fact. Lo toman por sentado, lo dan por sentado. But the fact that modern historical geology is based on the assumption of evolutionary biology is a blatant case of circular reasoning. Pero espero que ustedes puedan ver que esto es razonar en círculo. So basically it's that mindless. Básicamente dicen, la evolución es cierto y la evolución prueba lo que encontramos. La evolución prueba la evolución. The only basis for placing rock formations in chronological order is their fossil content. La única, el único fundamento de colocar las piedras en orden cronológico es el marco evolucionista que sobreimponen a lo que encuentran.
The only justification for assigning fossils to specific time periods in that chronology is the assumed evolutionary progression of life. Ellos toman esta columna, entonces fechan la piedra y el fósil de acuerdo a lo que ya saben de antemano. In turn, the only basis for biological evolution is the fossil record so constructed. La única base, el único fundamento para esa columna es la columna que ya construyeron. So the primary evidence for evolution is the assumption of evolution. La única o la primera evidencia para la evolución es presumir la evolución. You need to understand that nowhere in the world does this geologic column actually exist. Es importante que usted comprenda que en ningún lugar del mundo usted va a encontrar las capas de las piedras en ese orden. It exists only in the minds of evolutionary. Solo existe en la mente de los científicos evolucionistas. Now, in actuality, the column contradicts itself repeatedly. En el mundo real se encuentran muchas contradicciones para esta columna geológica de los fósiles. Fossils found too low are called leaks. Entonces, cuando los científicos encuentran fósiles que no calzan con el paradigma, dice que se fugaron. Fossils found in rock too high. Y fósiles de seres simples que se encuentran demasiado arriba, are just called mixed up specimens. dice que, bueno, es una mezcla. O sea, le dicen que se revolvieron de alguna forma. So the whole business is fundamentally flawed. Pero lo que encontramos realmente es una falla profunda en el esquema de esta columna geológica. Now, though we'll consider this in more detail later, the existence of numerous contemporaneous human and dinosaur prints found in Mexico. Otra cosa que desmiente el esquema de los evolucionistas es que se ha encontrado numerosas huellas de dinosaurios junto con huellas humanas a la par, en México, por ejemplo, In many other U.S. states. y en muchos estados de Estados Unidos. Shows the assumptions of the column and its evolutionary chronology. Esto desmiente los presupuestos de esta columna evolucionista. To be seriously in error. Tiene errores serios. There's a human footprint and a dinosaur footprint. Aquí están juntos, huella dinosaurio y una huella humana. They know it's not carved because when they took it apart, the layers go down. It was soft mud or ground. Saben que no fue producido artificialmente porque cuando lo descubrieron, el otro encima rellenaba las huellas, ¿verdad? Y es obvio que se hizo en barro, se formó en tierra suave. Now what about radio dating? Ahora, ¿qué podemos decir de fechar a las piedras? Doesn't that show that rocks and their fossils have been around for millions of years? ¿No demuestra los mecanismos de fechar las piedras? ¿No demuestra que son millones de años? No. First you need to know that the idea of long ages without any proof was there long before radiometric dating came along. Primero necesitan saber que los evolucionistas ya habían propuesto grandes edades antes de descubrir mecanismos o de tratar de dar fechas por medir las piedras. So you need to understand that radiometric dating was developed in the atmosphere of a very strong bias to provide some kind of evidence. Necesitan saber que los científicos desarrollaron sus mecanismos de fechar las piedras dentro de un marco de un prejuicio muy fuerte de que el mundo tenía billones de años. Now let's start with carbon-14 dating. ¿Qué podemos decir de carbono 14? Contrary to what people
people think it's only good for thousands of years, not millions of El years. carbono 14 solo sirve para fechar durante un par de miles de años, no millones de años. Now, when carbon dating has been used to date coal, for example, Pero cuando se ha utilizado carbono 14 para dar una fecha al carbón, it shows that the radioactive carbon 14, is still present. demuestra que el carbono 14 todavía está presente. According to the half-life of carbon 14, De acuerdo a la media vida del carbono 14, there is no way anything could be older than 200,000 years at the most. la fecha máxima que diera el método de carbono 14 sería 200.000 años, nada más. Nada podría ser más viejo. Coal is supposed to be hundreds of millions of years old. Los evolucionistas suponen que el carbón tiene cientos de millones de años, And yet no coal has ever been found without the presence of carbon 14. pero no han descubierto todavía hasta el día de hoy ningún carbón que no tenga carbono 14, que si tuviera millones de años ya no tendría el átomo de carbono 14. Lately, a diamond was tested, Hace poco descubrieron, probaron la edad de un diamante que proviene del carbono. it was found 2 kilometers into the earth. Se descubrió 2 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. It's believed to be as old as the earth itself. Creen que este diamante es tan viejo como es la Tierra misma. But still, carbon 14 was detected, Y aún así descubrieron carbono 14 en el diamante. showing that it could not have been any older than 56,000 years. Y demostraba que no podía tener más edad que 56.000 años. But of course, we know it's even more recent, 6,000 years. Pero nosotros sabemos que probablemente la Tierra tiene apenas 6.000 años de edad. Now, it should be very interesting to note Ahora, es interesante notar that carbon 14 dating is never used on dinosaurs. que nunca utilizan carbono 14 para fechar a los dinosaurios, a los huesos de dinosaurios. Why not? ¿Y por qué no? Well, because the dinosaurs are millions of years old. Porque ellos presuponen que los dinosaurios tienen millones de años. Why waste money on testing for something that can only tell you about thousands? Ellos dicen, ¿para qué vamos a gastar dinero probando huesos que tienen millones de años y el carbono 14 no mide hasta millones de años? Now, here, however, is an actual report Pero aquí tengo un reporte actual, real, from a secular lab that dated samples from a hadrosaur dinosaur bone. y ese laboratorio secular se le dio una muestra de un hueso, un fósil de Hadrosaurus. Who did not? Cerca, dice. The lab was not told that this was a dinosaur that they had been given. No se le dijo al laboratorio que era un hueso de dinosaurio. So in fact, they did the test absolutely blind. Ellos hicieron la prueba a ciegas. The results were, carbon 14. Hicieron prueba de carbono 14. The results were exactly what would be expected and predicted based upon a biblical view of history. Y los resultados fueron exactamente lo que nosotros prediríamos conforme a una perspectiva bíblica de la tierra. Here is the part about the age. Aquí tiene el renglón que da la edad, The most recent is 2,500 years. y el más recién son 2.500 años. The rest are more, but only thousands of Y years. los not otros son millions. más, o sea, ellos dan un rango entre 2.500 y algunos miles más, pero no millones. Okay, but what about other radiometric methods ¿Qué podemos decir de los otros métodos de fechar used to give ages of millions or billions of years? que siempre producen millones y hasta billones de años? Well, some of these, unlike carbon 14, work a little bit differently.
trabajan de diferente manera. They work on the principle that when uranium breaks down, it breaks down into lead. Estos miden la transformación de uranio radioactivo a plomo, porque el uranio poco a poco se vuelve plomo y se sabe cuánto dura el uranio en volverse plomo. Or other radiometric things like potassium that decays into argon. O potasio que se vuelve argono. Now, the idea is that after so many millions of years, a certain portion of decay of the original element will decay into what's called the daughter element. Entonces se sabe cuánto dura el elemento madre para convertirse en el elemento hija. Uranio en plomo, potasio en argono. No sé si es argono. Argono. The problem with this is it has to assume a lot of things. Pero el problema aquí es que se presupone demasiados elementos. So here you have the original, say that is uranium. Aquí está el original, digamos que es uranio. After so many millions of years, it decays and becomes lead. Durante tantos millones de años se vuelve plomo. Pero how much lead was there in the first place? Pero qué tan puro fue el uranio en su comienzo, eso no se sabe. Along with the parent element, uranium. Sí, que si no existía plomo junto con el uranio al principio. And how much of the died? Okay. The second thing is, what was the rate of decay? Otra cosa, ¿cuál era la velocidad en que se convertía? You have to assume that remained the same. Hay que presuponer de que la velocidad de descomposición siempre ha sido la misma. Thirdly, you have to assume that none of the parent or daughter element was ever introduced into the environment. Y también se tiene que presuponer que ninguna parte ni del elemento madre o hija se fugó al ambiente alrededor. Now, unfortunately for the long age theorists, but happy for us, Desafortunadamente para los evolucionistas, pero afortunadamente para nosotros, we can test this method against rocks whose ages we do know. nosotros podemos probar este método con piedras que conocemos su edad. By the way, this is only good for igneous rocks. Y a propósito, esto solo sirve para piedras volcánicas, este método. Not metamorphic or sedimentary. No otro tipo de piedras sedimentarias u otras. Now, the margin of error we know for this method is great. Ahora, en primer lugar, el margen de error es grande para este método. For example, lava flows that we know are only 200 years old in Hawaii. Nosotros conocemos algunas piedras de lava en Hawái que solo tienen 200 años. Were dated by the potassium-argon method at up to 3 billion years Las old. fecharon en 3 billones de años. And this is nothing rare. It happens all the time. Y esto no es raro, esto ocurre mucho. Another problem is that the different methods give different dates. Otro problema es que diferentes métodos dan diferentes fechas, Sometimes radically different dates. radicalmente diferentes en muchas ocasiones. If they're so objective and true, they should all agree. Si estos métodos fueran objetivos y verdaderos, concordarían. For example, wood that was dated as only 45,000 years old. Por ejemplo, fecharon madera en 45 45,000 years old, like carbon dating, en 45,000 años por carbono 14.
was dated by potassium argon as 45 million years Con old. otro método de potasio argón lo fecharon 45 millones de años. Rocks that were dated as 800 million years old Unas piedras que fecharon en 800 millones de años by one method por un método gave dates by the thorium method down to only 6,000 years old. daban fechas de solo 6.000 años por otro método. And it's the thorium method that is regarded as the most reliable. Y este método thorium es visto por los científicos como el más fidedigno. Now, so fickle, in fact, are the dates provided by radiometric dating methods Tan flexibles son las fechas que dan estos métodos that the forms issued by radioisotope laboratories que los informes que dan los laboratorios commonly ask the person bringing the samples in, how old do you think it is? comúnmente le preguntan al que trae la piedra ¿cuántos años cree usted que tiene esta piedra? Now, why? ¿Por qué preguntan eso? If the techniques are absolutely objective and reliable, Si sus técnicas son fieles, objetivas y confiables, such information should be totally unnecessary. esa información es innecesaria. But they get a wide range of dates, and they want to pick the best one. Y siempre el laboratorio saca un rango muchas veces muy grande de fechas y desean escoger la mejor opción para usted. One evolutionist says that we have always held the Earth to be billions of years old. Un evolucionista dijo, siempre creíamos que la Tierra tenía billones de años, But lately, we've come to the horrible realization that that may not be true. pero últimamente hemos llegado a una conclusión horrible que tal vez no sea cierto. That at times of catastrophe, the radiometric clocks may be reset. Él dijo que en los catástrofes el reloj de fecha se resetea. In that case, he said, what happened in the Mesozoic era Y él dice lo que pasó en la era mesozoica may be within the time and memory of man. que realmente puede haber sido dentro de la historia del ser humano, tan recién como recordado por los seres humanos. Dinosaurs lived in that era. Los dinosaurios vivían en esa era. Thus, this evolutionist is saying it's Este quite possible evolucionista está diciendo que es muy probable entonces that we encounter dinosaurs. que los hombres vivían con dinosaurios. If something had happened that has reset the radiometric Si clock, algo sucedió para resetear los relojes de las fechas de los elementos. well, has there ever been such a global disaster which could have done that? Preguntemos, ¿ha habido un catástrofe global que podría resetear todo? Well, in fact, there have been at least two. Ha habido por lo menos dos. The fall of Adam and Eve into sin, La caída de Adán y Eva en el pecado which brought a curse upon the earth and death and destruction. trajo muerte y destrucción y maldición sobre la tierra And specifically decay. y decaimiento, descomposición. Secondly, there has been a worldwide Y flood, en segundo lugar, ha habido un diluvio a nivel mundial which has produced fossil deposits in ways that are clearly not happening today. El diluvio produjo entierro de fósiles de una forma que claramente no se está dando hoy en día. These catastrophes involve not only physical forces, Estos catástrofes, la caída y el diluvio, involucran no solamente fuerzas físicas, but divine judgment. sino juicio divino. These were events that brought death and decay. Fueron eventos que trajeron muerte y descomposición.
affecting perhaps even radioactive decay. y posiblemente afectando aún la descomposición radioactiva And things presently used to date dinosaurs. y afecta los métodos para fechar los fósiles de dinosaurios. In addition to what's been said, there are many other evidence which pose a real problem for a several million, let alone billion-year-old Earth. Adicionalmente a lo que ya hemos compartido, hay muchos otros factores que desmienten una Tierra antigua. Here's a picture of, or an illustration of the Earth's magnetic field. Esta es una ilustración del campo magnético de la Tierra. We know that it has been decomposing at a certain rate. Sabemos que se ha ido descomponiéndose el campo magnético a una velocidad fija. That decay rate indicates that the Earth cannot be any older than 10,000 years. El paso de descomposición del campo magnético hace imposible que la Tierra tenga más de 10.000 años. Any further back and the magnetic field would have been so strong it would have melted the Earth. Si fuera más vieja la Tierra, el campo magnético habría sido tan fuerte que derritiría la Tierra. The amount of helium in the atmosphere is another example. La cantidad de helio en la atmósfera es otro ejemplo. It's the result of thorium and uranium decaying. El helio es el resultado de la descomposición de torio y uranio. Even evolutionists recognize that if the Earth were billions of years old, there should therefore be far more of it in the atmosphere. Aún los evolucionistas reconocen que si fuera más vieja la Tierra, habría mucho más cantidad de helio. In fact, present figures put the age of the Earth as no older than 10,000 years, according to the helium. El helio daría solo 10.000 años de edad. The salt of the Earth is the same thing. La sal en el mar también da los mismos resultados. Comets also, they lose so much material as they go around the sun. There's no way that they could continue to do that for millions of years. Las cometas serían mucho más pequeñas porque pierden masa. So it shouldn't surprise us then that dinosaurs and people not only lived at the same time, but encountered each other. Entonces, no debe ser sorpresa de que los hombres vivieran junto con los dinosaurios en la historia. And until even very recently. Y hasta hace poco. A few thousand years after creation, as recorded in Genesis 1. Unos miles años después de la creación, como leemos en Génesis capítulo 1, the book of Job speaks of two creatures that could easily and most probably describe dinosaurs. El libro de Job habla de dos animales que posiblemente y probablemente hablan de dinosaurios. The first is called Behemoth. El primero es Behemoth. And in Job 40, verses 15 through 19, God says, en capítulo 40 de Job, versículo 15, Dios dice: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey, su fuerza está en sus lomos, mueve una cola como un cedro. Now one had massive bones and a tail like a tree, especially a cedar tree. Que tenía estos huesos y una cola como un tronco de cedro. One of the biggest and most majestic trees in the ancient world. El cedro, obviamente, uno de los árboles más grandes y majestuosos del mundo antiguo. Could it be an elephant or a hippopotamus? ¿Era un elefante o un hipopótamo? No. Their tails are more like twigs, not big trees. Ellos dos tienen colas como palitos, no de como cedro. Furthermore, unlike the largest of land animals found on earth today, Job 40 talks about a creature that defies anybody capturing it. Este pasaje en Job 40 habla de un animal que no puede ser apresado, contrario a los demás animales que hoy conocemos. Este animal no se podía
tomar. Behemoth sounds like one of the big plant-eating dinosaurs. Aquí Behemoth parece uno de aquellos dinosaurios inmensos que comían hierba. The largest of which was known to get up to the size of 80 tons. El más grande sabemos que llegaba a pesar 80 toneladas. The second creature described in Job 41, Otra criatura descrita en Job 41, called Leviathan, Leviatán, sounds even more like a dinosaur. se parece aún más a un dinosaurio. Now, why don't you just quote the few words I used? Who dares open the doors of his mouth? Dice, ¿quién se atreve a abrir los cerrojos de su puerta? Ringed about with his fearsome teeth. Con esos dientes, no veo dónde está leyendo, vamos a ver aquí. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá estar delante de mí? Dice, sobre su fuerza, las puertas de su rostro, las hileras de sus dientes espantan. His back has rows of shields tightly sealed together. Ya. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. They cling together and cannot be parted. El uno se junta con el otro, que viento no entre entre ellos. His undersides are jagged potsherds, leaving a trail in the mud like a threshing sledge. Maybe 33. Dice, 25. su corazón es firme como una piedra, fuerte como la muela de abajo. Su grandeza tiene temor, de su grandeza tiene temor los fuertes. ¿Ok? Nothing on earth is his equal. Y no hay igual a él en toda la tierra. Now, interestingly, throughout history and in various places around the world, we find many accounts and even pictures of dinosaurs. Interesantemente, durante toda la historia y en muchos lugares del mundo encontramos dibujos de los dinosaurios And their encounters with people. y también los encuentros entre los hombres y los dinosaurios. Now, though they're often called dragons, Les decía dragones, as the early paleontologists actually called them, y los primeros paleontólogos les decía dragones. these dragons are clearly the same thing that we call dinosaurs today. Estos dragones dibujados son claramente lo que nosotros hoy conocemos como los dinosaurios. And although most people may regard dragons as the stuff of myths and legends, Y muchos reconocen o piensan que los dragones son solo mitos y leyendas, the evidence overwhelmingly supports their real and threatening existence. hay evidencia que realmente existían y amenazaban a los hombres. Now, how do we know they just weren't legends? ¿Cómo sabemos que no eran meramente leyendas? First of all, En primer lugar, the depictions and drawings of them tenemos muchos dibujos y relatos de los dragones, both ancient and not so ancient, antiguo y no tan antiguo, are far too accurate to make that likely. y representan demasiado, con demasiada fidelidad de que tenemos que recibirlo como confiable. What many fail to realize Lo que muchos ignoran is that the making of accurate reconstructions from the fossils es que reconstruir un dinosaurio de solo los huesos fósiles is a nearly impossible feat. es casi imposible. The history of paleontology shows that it has taken 200 years of accessible accumulated data. La historia de la paleontología ha demostrado que ha llevado 200 años para afinar nuestro conocimiento de los dinosaurios y cómo se parecían. Hundreds and hundreds of scientists, Centenares de científicos, thousands of carefully excavated dinosaur skeletons, miles de esqueletos de dinosaurios, comprehensive descubiertos, classification, muchas and clasificaciones applied comparative anatomy y comparando la anatomía los unos con los otros
to finally arrive at the place y por fin se ha podido llegar where today's reconstructions al lugar donde hoy las reconstrucciones are probably accurate most of the time. son más o menos, tal vez sean más o menos confiables en una gran parte del tiempo. Now look at reconstructions of a megalosaurus. Por ejemplo, veamos las reconstrucciones de un megalosauro. That were put together in the 1850s. En los 1850 habían hecho las reconstrucciones a la izquierda, que se ve a la izquierda. Compare that with a modern reconstruction of the same dinosaur. Pero si lo comparamos con la reconstrucción moderna del mismo dinosaurio, You see how completely inaccurate usted verá que no se parecen en nada. Now bear in mind that the scientists who Ahora, did this los científicos que dibujaron los primeros were brilliant professors eran profesores brillantes with many resources available to them. con muchos recursos a mano. Already then they had a wealth of accumulated data Ya en los 1800 tenían muchos datos acumulados, that could be recorded and shared and applied. podían compartirlos y aplicarlos. After decades of rigorous research, Después de décadas de investigación rigurosa, now ask yourself this question. pregúntese lo siguiente: Could the people whose pictures of dinosaurs we're about to see ahora, ¿sería posible que los dibujos de las personas que pronto veremos could have had more than those learned paleontologists did this? podrían haber tenido mejor información que estos paleontólogos? Yes, they did. Sí, tenían mejor información. They had the advantage of actually seeing them alive. Tenían la ventaja de verlos vistos vivos. Now the following are just a few examples of dinosaur pictures made by people from various places all over the world. And with most of them, we'll put the modern reconstruction right next to it so you can compare. Lástima no se aprecia mejor. Estas son representaciones de dibujos antiguos que se han encontrado junto con The first is a mastodon found in Moab, Utah. aquí hay un mamut encontrado en Utah, dibujado en la piedra. ¿Lo puede ver la imagen? ¿Se aprecia la imagen? Trump. Mariano. Okay. Now, if animals as large as mammoths or mastodons lived until fairly recently, Ahora dinosaurs. sabemos que los mamuts vivían hasta hace poco y por eso podemos apreciar que es una representación bastante confiable. It's too bright. This one is very clearly a sauropod. Everybody would see it. Es una lástima, no se aprecia. Es un dibujo en una pared. This was found in Blanding, Utah. Para los que no lo ven, es un sauropod, ¿verdad? Y se ve con el cuello y la cola como un dinosaurio. Y esto fue encontrado, where was this found? Blanding, Utah. En Utah también. The head goes here. Ahí está Tail way down there. la cola, el cuerpo y el cuello, las patas. Now here near the border near Mexico and Guatemala Cerca de la frontera entre México y Guatemala, are Mayan petroglyphs carved between 250 and 900 AD. otro dibujo de los mayas entre 250 y 900 después de Cristo, Picturing Hypocrosaurus. y es un dibujo de un hipocrosauro.
40 kilometers away is another Mayan site with beautiful murals that are amazingly well preserved. De ahí a 40 kilómetros hay otro sitio de los mayas con unos murales muy lindos a colores. Between the years 650 and 850. Y esos son entre el año 650 y 850 después de Cristo. Now, many of the individuals depicted in these murals are shown wearing headdresses with creatures that are readily recognizable. Y aquí se presenta sacerdotes con cabeceras que tienen criaturas que nosotros reconocemos. They included jaguar, Jaguar, fish, peces and a sauropod dinosaur. y un dinosaurio sauropod. From the Huari and Chankay cultures of Peru, De Perú, 500 a 900 después de Cristo, see a Protoceratops. se tiene un dibujo de un protoceratops en la piedra que está bastante confiable a cómo se veía. And also a figurine of a Mosasaurus. Y también han encontrado una escultura de un mosauro en Perú. From the Chilu culture, also from Peru, we find this textile that was buried with a mummy. En Perú se ha encontrado una tela enterrada con una momia See it there. y, y un brachilosauro tejido en la misma tela, un dinosaurio. Now, when it comes to Europe, the examples are likewise too numerous for us to go through exhaustively. En Europa son demasiados los ejemplos para que los tomemos uno por uno. Here are two depictions from a 15th century Carlisle cathedral. Este catedral viene del siglo XV y Okay. Here's a juvenile en T-Rex. los catedrales pintaron o grabaron diferentes dinosaurios en las iglesias de Europa. Un tiranosaurio Rex en St. Andrews y eso es de 1400 apenas. Now, look once again in the above mentioned Carlisle Cathedral Ahora otra vez en el Catedral Carlisle. at the brass engravings in the floor Estos son grabados en bronce en el piso, by the burial place of Bishop Richard Bell. cerca del sepulcro de un obispo, Bell. Bell was buried in 1496. Él lo enterraron en 1496. And here animals such as a bat, dogs, Y le grabaron en el bronce un murciélago, perro, pez, there's a bird, un ave, the bat, el murciélago, are clearly recognizable. y eso se ven claramente, se ven muy legible. So are creatures that look like a sauropod Y dinosaur. también junto con ellos un sauropod, un dinosaurio grabado en el bronce 1500, Specifically a Shunosaurus. un shunasauro. Now, could these images have been reconstructed from a fossil? ¿Pueden haber reconstruido estas imágenes de fósiles? Now, not only is this highly unlikely Es muy difícil, ¿verdad? for the reasons just mentioned, Por los motivos ya mencionados. but in addition, the only Shunosaurus fossils so far found are located in China. Pero también recuerde que el único fósil que se ha encontrado de este dinosaurio hasta hoy se encuentra en la China. So where did the artist get the model from? ¿De dónde tomó su modelo, el que lo grabó? He must have seen a real Shunosaurus or one that was recently killed. Tiene que haber visto un Shunosaurus real o uno que le trajeron muerto. What happened to the actual Shunosaurus that was the model for this picture? ¿Qué pasó con el verdadero Shunosaurus que fue el modelo para este dibujo? It simply decomposed and did not turn into a fossil. Se descompuso y no se volvió ningún fósil. Or maybe they ate it. O tal vez se lo comieron.
In the famous Castle de Haar in the Netherlands, we have a depiction of St. George slaying a dragon. Oh, okay. A few more. Wow. Okay. Give 5 minutes. Okay. El castillo famoso de Holanda, él tiene muchísimos ejemplos de lo mismo, ¿verdad? Yeah. Many more. Muchos ejemplos de castillos y chateaux en Holanda, en Francia, todos tienen, no sé si pueden ver bien los dibujos, algunos muy cerca, las representaciones de los dinosaurios en estos catedrales que se pueden apreciar hasta hoy. This is out of cloth. Esto es una tela, From that one. era una tela tejido. Here in Barcelona, Spain. I don't know. That's, I said it before what it was. It's juvenile. En Barcelona, España, se encuentra It doesn't matter what it was. ese dinosaurio representado. It appears to be a Northosaurus. Aquí es San Andrés matando un dragón And that is what modern version of it looks like. y se parece un notosaurio que ya reconocen como uno de los There's dinosaurios. a fresco from Italy of St. Michael killing the dragon. San Miguel matando un dragón en Italia And that looks just like an y Ornitholestes. se parece a un dinosaurio que nosotros reconocemos hoy. Now already in the 2nd century AD, this is a Roman mosaic. En el segundo siglo, un mosaico romano ya representan a un dinosaurio. We have Dogat artwork from Mali from the 1800s, so that's fairly Ese es muy recién, 1800 de Mali, tenemos representación de algún dinosaurio montándose un hombre. interesting. These people have talked about seeing them as recently as 100 years ago. Hace tan recién como casi 100 años se ha hablado de ver estos dinosaurios. There's a from a Bible in Ethiopia, T-Rex, Una Biblia en Etiopía dibujaron un T-Rex much older from 2000 in China. muy viejo, Cephalorosaurus. 2000 años antes de Cristo en la China, otro dinosaurio representado. And a Proceratops. De la China, un tercero. Now this one's very interesting. Es interesante ese dibujo. ¿Qué es lo que hay en el centro? That's an Angkor Wat. What is in Yeah, Angkor Wat, the temple at Angkor Wat. Este es un templo budista en Camboya. Now what we see, a water buffalo, Hay un búfalo, a monk, un monje, a monkey, un mono and clearly a stegosaurus, y right? en el centro un estegosaurio. Now not only do we have these pictures, but we have real-life accounts. Herodotus, for example, and others have spoken of seeing these things in great numbers in Egypt and Tenemos Ethiopia. relatos escritos de hombres, por ejemplo, Heródoto relata haber visto seguramente estas criaturas voladoras. Much later, a scientist wrote this in his account. Muchos años después escribió un científico en su diario, The date was May 13th, 13 de mayo 1572. 1572. He described a small dragon seen along a farm road in the This- northern part of the country. Describió lo que él llamó un dragón pequeño junto a un camino en el campo He said, he quote, the poor rare creature y dijo, esta criatura pobre, rara, was so little that a farmer killed it just by knocking it on the head with his walking stick. el pobre era tan pequeña que el campesino pudo matarlo con solo pegarle
un golpe con su bastón. The animal had done nothing wrong but hiss at the farmer's cattle. Dice, lo único que hizo el animal era hacerle sonido a la vaca. Now, they say these creatures were very rare but could still be seen. Este relato dice que estas criaturas todavía eran raras, pero aún existían. And were much smaller than what they used to be. Y eran más pequeños que los antiguos grandes. Now, we have lots of examples of stegosauruses, animals being found with big spikes in their tail. Encontramos muchos ejemplos de estegosauros y otros animales con aquellos picos y colas con picos también. So why don't we see dinosaurs today? Pero ¿por qué no vemos a los dinosaurios hoy en día? Well, it really isn't a mystery. Pues no es misterio. Why don't we see dodo birds, ¿Por qué no vemos aves dodo carrier pigeons, y las palomas mensajeras or the quagga, which is a type of zebra? o un cebra cuaga ahora extinto? It's because, like thousands of other creatures, recently and not so recently, Es porque como miles de especies recientes y antiguas they died and became extinct. se han extinguido. During the last 200 years, in fact, more than 50 species of birds, Se sabe que durante los últimos 50 años 50 especies de aves, over 75 species of mammals, 75 especies de mamíferos and perhaps hundreds of others y posiblemente cientos de otras especies have become extinct. se han extinguido. So why did the dinosaurs die out? ¿Por qué murieron los dinosaurios? ¿Por qué murieron? Fumaban. Not really. No es por eso. But for two reasons, probably. Posiblemente murieron por dos motivos. First, it's well known that most of them, that is the land-dwelling Se dinosaurs, sabe que la mayoría, por lo menos de los que vivían en la tierra, lived in warm, marshy areas. vivían en lugares cálidos y pantanosos. And as by natural processes and man-made means, Y por procesos de la tierra y también de los hombres, swamps, which were their habitats, disappeared. los pantanos se han desaparecido. Well, so did they. Entonces, junto con su hábitat, perecieron los dinosaurios. Secondly, as with many endangered species today, Y segundo, al igual que muchas especies en peligro de extinción hoy en día, like elephants, como tigers, los elefantes, los tigres, rhinoceros, los rinocerontes, they perish through human interference. perecieron debido a la mano humana. What would you do if you found the eggs of a very poisonous snake in your backyard? ¿Qué haría usted si encontrara los huevos de una culebra venenosa en tu patio? You'd step on them. Usted las maja, ¿verdad? Well, now imagine this real situation, Ahora imagínese este cuadro real, which was an all too often occurrence. que posiblemente ocurría demasiadamente a menudo. Reported in a chronicle from the year 1405 in Esto England. fue reportado en una revista, en un periódico en 1400 en Inglaterra. The account goes this way. Se relató así: Close to the town of Bures, cerca del pueblo Bures, near Sudbury, near Sudbury, cerca de Sudbury, there has lately appeared to the great hurt of the countryside apareció recién, para gran daño a todos, a dragon vast in body, un dragón inmenso en cuerpo, with a crested head, con cabecera grande, teeth like a saw, dientes como serrucho, como sierra, and a tail extending to an enormous length. y una cola enorme.
having slaughtered the shepherd of a flock, y mató al pastor de un rebaño, it devoured many of the sheep. devoró a muchas de las ovejas. Imagine that happening in our neighborhoods or out in the countryside today. Imagínense que eso sucedía hoy en día. Most likely it wasn't only St. George who sought to slew dragons. Seguramente no fue solo San Jorge que salió a matar dragones. In conclusion, what we find with the dinosaur shows once again Concluyendo, lo que hemos encontrado con el tema de los dinosaurios muestra una vez más that the Bible is totally accurate and true. que la Biblia es confiable y verdadera. The dinosaurs were created on day 6, about 6,000 years Los ago. dinosaurios fueron creados el día 6, hace más o menos 6,000 años. 2 of each kind went on the ark with Noah. 2 de cada especie entraron al arca con Noé. Nearly all, but not necessarily all, have become extinct. Casi todos, no necesariamente todos, pero casi todos seguramente son extintos. And far from being an icon for evolution, Y lejos de ser una prueba y un ejemplo de la evolución, their existence is a testimony to the great power and wisdom of their creator. la existencia de los dinosaurios es testimonio del poder y sabiduría de su creador. And their demise is a testimony as well. Y su extinción es testimonio también, For it shows that God's world, originally perfect, porque su extinción demuestra que un mundo originalmente perfecto has been subjected to death through sin, ha sido sujetado a muerte a causa del pecado and is winding down. y va en decadencia. Contrary to the claims of evolution, Contrario a las afirmaciones de los evolucionistas, every century that passes witnesses the loss of species. cada siglo que pasa testifica a la pérdida de especies, no el incremento, no la evolución de más especies. They testify to the fact that the earth is under a curse, Cada siglo que pasa da testimonio de que esta tierra está bajo maldición and that our only hope is in Jesus Christ, y que nuestra única esperanza queda en Cristo Jesús, personally and cosmically, personalmente y también el cosmos. who bore our curse on the cross of Calvary. Cristo, quien llevó nuestra maldición en la cruz de Calvario. As Romans 8, 19, and 21 make clear, Como Romanos 8, 19 y 21 aclaran, in him the whole creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, esperando ser libertada de la corrupción en Cristo. We brought the glorious freedom of the children of God. Y seremos llevados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén.